A ver si ya funciona esta chingadera. Ya. Creo que ya se quedó quieto. Creo que ya. No, es que pinche celular. Ya saben, la tecnología. Creo que ya. Ahora sí. Ya. Ese se volvió loco. Empezó a dar vueltas. Empezó a dar vueltas. No sé si fue el celular o el Facebook. ¿Quién sabe? Pues la tecnología, ya saben. Ya saben cómo es esto de la tecnología que tanto queremos. Sí. Ya está, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Listo. Qué bueno. Como les estaba comentando, quise hoy compartirles a esta hora el video del día porque no voy a tener tiempo a lo largo del día. Entonces, pues no quiero dejarlo sin el video del día, ¿verdad? Este video trata sobre entrenamientos extremos. Entrenamientos extremos. Más bien sobre cuestionarnos qué tan extremos deberían ser nuestros entrenamientos de defensa personal de artes marciales. Qué tan extremos. Hay personas, instructores, sistemas, que piensan que, raros, pocos, son pocos la verdad, que piensan que los entrenamientos, las prácticas, deben de ser muy violentas, deben de ser muy duras todo el tiempo, muy duras, muy agresivas, muy violentas, y piensan que así es como pues, uno realmente desarrolla sus capacidades defensivas. Y la contraparte, que esas son la mayoría, hay instructores, sistemas, que no hacen sus prácticas tan violentas, no les gusta practicar fuerte, entrenar fuerte, aplicaciones fuertes, porque básicamente tienen miedo a que se lastimen los estudiantes o que sea demasiado fuerte, ¿sí? y se vayan. O sea, que la gente vea, no, pues eso sí se ve muy efectivo, pero me voy a lastimar, mejor no entreno. O sea, son estos dos extremos, ¿verdad? Estos dos extremos, como repito, uno es demasiado fuerte, demasiado duro, donde están pensando los instructores y los practicantes que se debe hacer las aplicaciones demasiado fuerte, pero además no nada más físicamente fuerte, sino demasiado agresivo. O sea, tiene que ser agresiva la aplicación, el entrenamiento tiene que ser agresivo. Y la contraparte, que sería demasiado suave, demasiado cuidado, porque muchos instructores y sistemas piensan que pues, si lo hacemos muy duro se va a espantar la gente, se va a asustar y ya no va a querer venir o se van a lastimar. O sea, como que hay estos dos extremos. Yo veo que es mayoría los sistemas y profesores que entrenan suave, ¿sí? o que aplican no tan duro, porque ven a su escuela, a su sistema, a sus clases como su negocio. Entonces, si lastimas a los alumnos, a los estudiantes, o los espantas porque sienten demasiado agresivo el entrenamiento, pues se van a ir. Y sí es cierto. Pero esas son la mayoría. La minoría, hay uno que otro loco ahí, que pues sí entrena muy duro, enseña muy duro, es muy agresivo, sí. Y pues la gente, pues esas escuelas no tienen mucha gente porque la gente va, observa las prácticas o siente las prácticas y dice, no, esto está demasiado violento, demasiado agresivo, yo no voy a pagar para que me lastimen, etcétera, ¿no? Afortunadamente, en mi caso, voy a hablar un poco de mi experiencia al respecto y a dónde podemos encontrar el balance entre estos dos extremos, o dónde lo encontré yo al menos, o trato de encontrarlo. Es que en mi caso yo he estado en los dos extremos, ¿sí? Antes yo entrenaba y enseñaba muy duro. Lo que pasa es que yo aprendí, déjenme recargo tantito porque andaba como medio mal de la espalda y ya me está doliendo. Me voy a poner así, Yo cuando empecé a entrenar con la gente que entrené o que me capacitó, eran personas de la vieja escuela. O sea, eran personas de la vieja escuela. Y cuando digo de la vieja escuela es que antes las artes marciales
y la defensa personal en los años 70s, 80s, incluso hasta 90s, o sea, en ese lapso 70s a 90s más o menos, las artes marciales la verdad es que sí se aplicaban y se practicaban muy duro. O sea, yo tuve un profesor de karate, un maestro de karate japonés, que yo le iba a visitar a Japón. ¿Sí? Él estaba en Minami Kusatsu, una provincia cerca de Kioto. Y ahí este sensei, era todo un sensei de karate, octavo dan, realmente un gran profesor. Pues no tenía dientes, tenía la nariz partida de lado, tenía una rajada aquí en el ojo, o sea, así todo un personaje, o sea, de película. Y él enseñaba el karate a la vieja escuela. O sea, el karate antes, por ejemplo, no era de puntos, o sea, era de puntos, pero se pegaban duro. Ahora ustedes ven las competencias de karate modernas y es más como que mides la patada, le metes el punto y ya, y le metes la patada. O sea, de alguna manera como que se cuida más al estudiante, al competidor, ¿no? Pero antes, mi maestro de karate, no hombre, o sea, la verdad, digo, que no tenga dientes lo dice todo, y además no se los ponía, se quedó así sin dientes, y era el karate a la vieja escuela, o sea, realmente pegaba a romperte la cara, o sea, y el aikido, yo me acuerdo, el aikido también era así. Yo cuando empecé a hacer aikido, aquí en la Ciudad de México, era aikido a la vieja escuela, o sea, era aikido de que o te mueves o te rompo el brazo, o sea, era muy duro, eran las aplicaciones muy duras. Y yo, todas las artes que me acuerdo que yo participé o que iba a entrenar, eran duras. Yo fui un par de ocasiones con un profesor de ninjutsu, que fue conocido, les estoy hablando de 1994. Sí, 1994. Fui un par de ocasiones con un profesor de ninjutsu, que no, hombre, el ninjutsu era duro. O sea, el día que yo fui a ver la clase, para ver si me metía a sus clases, estaban dos practicantes entrenando y uno le tiró una patada y con el tabi, o sea, el tabi es como un tipo de bota donde está dividido así el dedito para los pies. Y lo usan mucho en ninjutsu, pero bueno, en Japón lo usan para los jardineros, lo usan los plomeros, o sea, lo usa mucha gente en Japón. Pero los de ninjutsu usan este tabi, que se llama Jika Tabi. Y entonces estaban practicando y con el Jika Tabi, a la hora que le tiró una patada, le arrancó la oreja. O sea, bueno, no se la arrancó totalmente, pero sí se la desprendió un poquito y empezó a sangrarle la oreja. Y de ahí siguieron entrenando. O sea, en vez de, ay, mi oreja, ¿no? Ay, al hospital, no. Fue así de, ya, órale, y síganle. O sea, a lo que voy es que la verdad es que antes las artes marciales sí se entrenaban mucho más violentamente, más duro. Había menos concesiones. Y ustedes platiquen con sus profesores, por ejemplo, profesores de 40 años que ustedes tengan, de 40 a más, de generaciones pasadas, artistas marciales, de kung fu, de karate, de ninjutsu, aikido, de judo, de jujutsu, etc. Ustedes platiquen con ellos y les van a decir, pregúntenles cómo eran los entrenamientos antes. Y les van a decir que eran muy, muy agresivos, eran mucho más duros que ahora. Yo sí he visto un cambio bastante fuerte en las formas de práctica hoy en día. ¿Sí? Ahora las artes marciales se practican con más cuidado, con más mesura, se cuidan a los practicantes, se cuidan a los instructores, o sea, los instructores cuidan a la gente, ¿no? Porque además, pues si un instructor vive de sus estudiantes, de que vayan a practicar y entrenar, y los empieza a lastimar, pues se van a ir yendo, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que a mí me tocó esa generación de entrenar duro, de aprender duro, y de que si no te movías, si no te acomodabas, pues te rompían. O sea, yo vi muchas fracturas, narices rotas, clavículas, brazos, sacadas de aire, o sea, golpes, pero con todo, entrenando. O sea, era bastante bestia el entrenamiento antes. El old school, ¿no? La vieja escuela. Y como yo aprendí de esa manera, yo empecé a dar clases de esa forma,
Yo empecé a dar clases ya oficialmente en el 2004. En el 2004 yo empecé a dar clases y las clases que yo daba pues eran así como yo había aprendido. Entonces en mis clases, la verdad, ya por ahí hay instructores que todavía, mis instructores, por ejemplo Isaac y Juan Isaac, que pues, ellos están no desde 2004, pero ellos ya tienen como 10 años conmigo más o menos, o sea, y les tocó todavía la generación, la época donde las aplicaciones eran en serio, o sea, y ellos se acuerdan, pues varias narices rotas, clavículas, brazos, ¿sí? O sea, se ponía moretones, costillas rotas, sacadas de aire, gritos en el dojo. Yo tenía una filosofía que a mí así me lo enseñaron, que era, uno de mis senseis decía, si tú le aplicas a un estudiante y se para contento, y se para, ay, qué buena, no le aplicaste bien, no le estás enseñando. Tú le tienes que aplicar a un estudiante que cuando lo tumbes no se pueda parar, o si se para, que se pare con miedo, se pare así todo sacado de onda, se pare adolorido. Dice, los estudiantes deben de gritar, o sea, los estudiantes tú debes de aplicar de tal manera que no lo rompas, no lo fractures, pero que sí sienta que le arrancaste el brazo, que sí sienta que le sacaste el aire, que lo lastimaste, pero que en realidad no lo lastimaste. A mí me decía mi sensei, uno de mis senseis me decía que así se debía aplicar, uno de mis maestros, que debías aplicar muy fuerte, muy duro, para que el estudiante aprenda y sienta cómo es la técnica y sienta el poder y la fuerza de la técnica, pero que no lo lastimes, ¿sí? El problema es que eso es muy difícil medirlo, y como a mí me enseñaron de esa forma, pues yo enseñaba de esa forma, entonces yo aplicaba duro. Mi mentalidad era, ¿saben cuál era mi filtro? Cuando llegaba la gente a mis clases, llegaban y yo lo que pensaba es, en la primera clase me lo voy a acicatar, o sea, viene la práctica, el entrenamiento, y si quiere que me ataque como quiera, pero yo le voy a entrar duro, y si no aguanta y chilla y llora y se va y le da miedo, entonces no era para mis clases y a la chingada, órale, que venga otro. Y así yo entrenaba y yo aplicaba y enseñaba. Y me gané muy mala fama, esa es la verdad, me gané aquí en México, en mi locación, en mi región, me gané muy mala fama. O sea, muchos de mis colegas, amigos y no amigos, conocidos de otras artes marciales y del mismo Aikido, etcétera, pues la verdad le decían a la gente, no vayas con Bruno porque ese tipo lastima. O sea, Bruno lastima, Bruno le gusta lastimar a sus estudiantes, entra muy duro, no se mide, ¿no? Y pues sí, me hice muy mala fama, muy mala fama. ¿Qué empezó a suceder? Que, bueno, sí tenía muchos alumnos, muchos, porque, no sé, venían conmigo y se daban cuenta cómo si funcionaba la técnica y querían ellos aplicar como yo aplicaba. Entonces, ellos sí venían, pero también a largo plazo, a mediano plazo, la verdad es que me empezó a afectar porque se empezaron a ir muchos estudiantes. ¿Por qué? Porque veían que era demasiado duro. Entonces se iban, decían, no, está muy violento, no, sí es muy efectivo lo que hace Bruno, pero es demasiado violento, demasiado duro. Por ejemplo, nosotros teníamos una sesión a la semana de sparring con bokken. O sea, agarramos el bokken de madera, el bokken, sí que es un sable de madera, una imitación de sable de madera, y hacíamos kumitachi, o sea, nos agarrábamos a boquenazos, ¿sí? Y yo salía con bolas en la cabeza, o sea, porque venían los golpes y descalabradas y luego golpes en el cuello y luego golpes en el estómago, o sea, realmente se empezó a poner muy violento, Hacíamos, por ejemplo, prácticas de resistencia, randori, con el tanto de madera, con el cuchillo de madera. Te atacaba y venía y te hacía así con los cuchillazos de madera y órale, a defenderte, ¿no? Yo hacía esos sparrings, recién empecé a dar clases, porque yo me daba cuenta, yo quería que la gente aprendiera a la forma antigua, o sea, samurái, ¿no? Entonces ahora sí, como a mí me enseñaron, o sea, la forma antigua, de que órale alumno, a ver, atácame y te voy a poner en el piso 10 veces y si te levantas, pues voy a hacer que no te levantes. O sea, esa era la forma, así aplicaban los senseis antes, ¿sí? Los maestros de antes así eran bestias, animales, porque eran artes marciales en serio. Entonces, pues imagínense, hacíamos randori con el cuchillo de madera, pues varios accidentes, afortunadamente nadie se sacó un ojo, pero
pero, o sea, hubo mamás que me vinieron a reclamar, o sea, gente que me decía, oye Bruno, eso está muy violento, o sea, está bien que estamos aprendiendo, pero la verdad es que nos vamos a lastimar, o sea, y la verdad es que a mí sí me empezó a entrar el temor de que se me va a lastimar a alguien, o, o me van a demandar, o sea, si se lastima a alguien y va a ser mi culpa, y va a ser mi culpa, pues eso va a ser el problema, ¿no? Entonces, si me meten a la cárcel o me meten una demanda, y hay que pagar mucho dinero. Entonces, pues yo tenía ese temor, o sea, yo tenía ese temor, pero seguía yo enseñando de esa forma, muy violenta. Me eché varias muñecas, varios codos, varias clavículas, varios hombros, rompí varias narices, o sea, haciendo aikido, varias, como 3 narices rotas, ¿eh? O sea, ¡pau! O sea, una entrada dura y órale, la nariz pero quebrada y a la sangre, pero así botando de sangre, ligamentos de los brazos varios, no, o sea, yo era muy, mis aplicaciones, bueno, no me dejarán mentir, los que estuvieron conmigo en esa época, que les platique, ¿sí? Decían que era el pinche dojo del infierno, o sea, era el dojo del infierno y había que ir con Bruno el loco, porque ahí sí aprendías, pero era de que a ver si sobrevivías, así era. Y así estuve yo enseñando del 2004 hasta, pues yo creo que sí me aventé como unos 5 o 6 años, no más, yo creo que unos 7 años, así de entrenamientos muy violentos. Y luego yo empecé a cambiar, no tanto por el temor de que se fuera a lastimar a alguien o me fueran a demandar, sino porque me di cuenta que no era necesario. O sea, me di cuenta que no era necesario. Me empezó a afectar también, o sea, en el sentido económico, porque la gente ya no quería venir. Decía, no, pues Bruno está muy grueso, aplica muy duro, y sí aprendes, pero te vas a lastimar. Entonces, pues ya nomás éramos los mismos 10 locos entrenando, ¿no? Entonces dije, no, algo no está bien. Si yo quiero vivir de esto, tengo que moderarme, tengo que buscar una mejor manera de entrenar y de enseñar que no sea tan a la forma que yo aprendí, tan violenta, ¿no? Y tan agresiva. Entonces empecé a cambiar yo mis formas de aplicar, de entrenar. Lo podrán constatar, por ejemplo, Isaac y Juan, pues ellos empezaron a darse cuenta que ya no les entraba tan duro a todos mis estudiantes, se empezaron a dar cuenta que yo me empecé a ablandar y empecé a aplicar más, empecé a explicar más, o sea, me volví más explicativo y no tan demostrativo. Antes yo enseñaba a la forma japonesa, o sea, yo no explicaba casi nada, no hablaba nada, nada más me atacabas y yo hacía la técnica una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La gente la veía, saludaba y órale, güey, ahí está, vámonos, a que lo practiquen los estudiantes. Pero yo no explicaba, ¿sí? Porque a mí me enseñaron así, demostrando nada más. Entonces yo me daba cuenta que la gente como que necesitaba que le explicaras la técnica, la gente necesitaba que no fueras tan violento, tan duro, porque luego la gente ya entraba con mucho miedo a entrenar, mucho miedo. Y yo decía, bueno, tampoco se trata de generarle terror a la gente y que venga a entrenar así todo con miedo y terror. Entonces yo empecé a cambiar mi mentalidad. También me empecé a volver menos agresivo, menos violento, porque yo antes de hacer artes marciales era muy violento, muy explosivo, muy agresivo. Cuando empecé a hacer yo aikido y jiu-jitsu brasileño y muay thai y así, box y todo, me empecé a calmar mucho, pero seguía siendo yo bastante violento. De hecho, yo creo que tu violencia interna nunca se va, es lo que yo creo. Yo creo que hay ciertas condicionamientos estructurales, ¿sí?, que se te quedan, nada más los controlas, ¿sí? Entonces, en mi caso, yo sigo siendo, la verdad, sí, sigo siendo un tanto, no explosivo, pero violento y agresivo, pero ya lo controlo, que es diferente, lo controlo bastante. Y lo que pasó conmigo es que cuando yo empecé a dar clases y empecé a darme cuenta de que la gente estaba muy aterrorizada y que era muy duro, dije, no, ¿sabes qué? Tengo que cambiar porque si yo quiero que la escuela crezca, pues tengo que mejorar mis entrenamientos. Entonces
me empecé a controlar más, menos agresivo, menos explosivo, menos contundente en ese sentido, o sea, no tan ácido, porque era muy ácido al entrenar, o sea, a la hora que te aplicaba las técnicas era de llevar al límite, llevarte al límite, o sea, que tu articulación se fuera al límite, que el golpe se fuera al límite, o sea, que se fuera al límite para que el estudiante aprendiera su propio límite, esa era mi mentalidad. Y yo empecé a cambiar, o sea, empecé a cambiar y empecé a hacerme más comercial, o sea, empecé a calmarme, a explicar más, ser más explicativo, aplicar un poquito más suave, a ser más considerado con los estudiantes. Y eso es lo que yo me di cuenta, o sea, yo decía, es que yo estoy siendo como profesor muy poco considerado con la capacidad de los propios estudiantes. O sea, los estudiantes, pues la verdad, muchas veces no tenían la capacidad física y emocional para recibir ese nivel de agresión y de técnicas tan fuertes. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Yo tengo que ser considerado, o sea, yo tengo que pasar de ser un instructor a un sensei, o sea, tengo que pasar de ser un instructor a un maestro. Y un maestro es aquel que considera las capacidades de cada estudiante. O sea, un verdadero maestro es el que personaliza el entrenamiento a cada estudiante y entiende. O sea, un verdadero sensei, un maestro dice, a ver, esta persona no tiene el cuerpo ni la mente para que tú le entres así de duro. No lo tiene. Entonces hay que bajarle, hay que enseñarle, hay que adquiera confianza y poco a poquito empezarlo a entrenar, a desarrollar y que así vaya agarrando confianza. Diferente, por ejemplo, a otra persona que tal vez llega con una actitud agresiva o llega con una actitud confrontativa o llega o no, o simplemente te das cuenta que esa persona es muy tosudo, es muy fuerte mentalmente, es fuerte físicamente, mentalmente, le ves su actitud y todo. Pues a ese sí le entras de lleno duro y vas para abajo y vamos entrenando y vamos desarrollando. Yo creo que un verdadero maestro debe de comprender y de ver, ¿sí?, entender a cada uno de sus estudiantes. Porque hay estudiantes que, por ejemplo, son muy agresivos, vienen ya muy agresivos, muy prendidos, y uno como sensei tienes que equilibrarlos. O sea, tienes que decir, ¿sabes qué? Tú vienes muy agresivo, hay que refinar tu carácter, ¿sí? Que baje tu agresión, que se refine, se canalice. Puede venir algún otro estudiante que viene muy tímido, muy miedoso, muy introspectivo, y a ese le tienes que ayudar a que sea un poco más extrovertido, que sea más fuerte, que sea más, incluso hasta un poquito más confrontativo, que aprenda a decir no, ¿no? O sea, que se sienta fuerte, que se sienta colocado. Entonces, cada estudiante es diferente. Y tú como maestro tienes que vamos a decir, adaptarte, ¿sí?, a cada estudiante, a lo que necesita cada estudiante. Yo creo que ese es un buen maestro. Pero cuando uno es más joven, bueno, yo estoy joven, pero cuando estaba yo más joven, y yo he visto muchos instructores, ya ahora no, pero de mi generación, cuando estábamos más jóvenes, lo que quieres es enseñar a como tú crees que es, y te valen madre los estudiantes. Así era yo, a mí me valían madre quien quisiera venir. Yo decía, quien quiera venir a aprender, se va a tener que aguantar a mi forma. Y mi forma es dura y mi forma es a romper. Y a chingar a su madre, quien no quiera, a chingar a su madre. Ahí está la puerta, órale, calor. Y así era yo, o sea, era esa forma, pero porque estaba joven, atrabancado, broncudo, y esa era mi forma de enseñar, órale, Pero conforme vas madurando, la vida también te va dando tus madrazos, y vas entendiendo 2, 3 cosas. Aprendes a darte cuenta como instructor que tienes que evolucionar y tienes que convertirte en un maestro, en un sensei. Y un maestro, un sensei es eso que les digo, alguien que no llega a imponer, ¿sí?, su forma de enseñar, sino más bien adapta su enseñanza a lo que necesita cada estudiante. Y entonces hay estudiantes que van a necesitar que los agarres duro, sí. Hay estudiantes que van a necesitar que los agarres despacito y suave y que no los lastimes, sí, hay de todo. Yo a lo largo de tantos años de entrenar y dar clases, pues yo me he dado cuenta que hay muchos tipos de estudiantes y de personas que se acercan a entrenar. Por ejemplo, hay personas que llegan, como les decía, a mí me tocó, ahora ya no tanto, pero cuando yo recién daba clases, estaba más joven, delgadito, no sé, llegaba gente muy confrontativa. Yo tuve varios retos en el dojo, o sea, llegaba gente a decirme,
Pues no te creo, güey. O sea, el Aikido, porque el Aikido, en ese entonces, el Aikido empezó a agarrar mala fama. O sea, empezó a agarrar la fama de que, no, pues el Aikido se ve que es bueno, pero no es tanto, es medio fantasioso. Y cuando la gente veía cómo doblabas a alguien de una muñeca y, ¡ay! Gritaba, la gente pensaba, e incluso ahora piensan, eso es un teatro, ¿no? O sea, esa técnica no funciona, no funciona. Y entonces, a mí sí me tocó varias veces gente que me venía a decir, pues tu Aikido no sirve, el Aikido no sirve y tú tampoco sirves, y bla, bla, y a ver, compruébamelo, a ver, compruébamelo. O sea, sí, varias gente, ¿no? Varias gente llegó, y la verdad, se los agradezco porque pude practicar de otra manera, y pude darme cuenta de la efectividad del Aikido dentro del Aikido mismo, no como pelea callejera. En dos ocasiones, dos personas sí se me pusieron muy violentos. O sea, me tiraron golpes así, no de retarme, sino se me fueron a madrearme. O sea, se me fueron a los golpes. Recuerdo un karateca que sí se me vino a los golpes. Así de tu pinche Aikido vale madre. Y ¡guau! Me metió dos rectos. Y la verdad sí no sé cómo me los quité, honestamente. Y le metí un hijikime, o sea, un apalancamiento al codo y al piso, de volada. O sea, sí me tocó ese tipo de cosas. Y hay alumnos, hay personas que se van a acercar a tus clases, que te van a retar, que te van a querer golpear, que te van a querer someter, que te van a probar a diferentes intensidades. Hay gente que llega de lleno y ni los zapatos se quita y nada más para insultarte se mete con los zapatos al tatami porque saben que te molesta que pisen el tatami con los zapatos. A mí me pasó. Y llegan así, ni los zapatos se quitan y se van de lleno sobre de ti. A ver, pendejo, tú eres el instructor, a ver qué pedo. Y así, a mí me tocó, O sea, y hay gente que viene, hagan de cuenta, que se acerca a ti y te dice, oiga, sensei, ¿puedo tomar la clase? Y no sé qué. Sí, tómala. Y ya cuando la está tomando y estás explicando, de repente, a ver, sensei, a ver cómo es la técnica, te preguntan, ¿no? Y entonces tú vas, mira, es así. Y cuando le tratas de hacer la técnica, se te reniega y te quieren someter enfrente de tus alumnos. Esos son los más taimados, ¿sí? Porque vienen haciéndose los que no saben nada, los que son así unas ovejitas, unos pobres borreguitos, y adentro hay un lobo. ¿Por qué? Porque venían disfrazados. Incluso esos estudiantes, esas personas ya sabían alguna otra arte marcial y se hacen pasar como que no saben nada, y entonces cuando llegan a tus clases, se hacen pasar así como los que no saben nada, y cuando tú los agarras para explicar, se te voltean y te quieren someter. O sea, a mí me ha pasado eso, Entonces, un buen practicante, un buen budoka, un buen artista marcial, un buen sensei, un buen instructor, un buen maestro, es alguien que aprende a ver a cada estudiante y lo que necesita, y lo aplica, y lo ejecuta, y le enseña. No alguien que agarra parejo a todos y órale, ¿sí? A todos parejo, durísimo. O a todos parejo, suavecito. No. Cada quien van a estar intensidades diferentes de entrenamiento y también de agresión, porque hay veces que tú como sensei vas a necesitar aplicar bien duro a alguien y violentamente, porque esa persona, repito, se te pone necia, te quiere insultar, te quiere amenazar en frente de tus estudiantes, etc. Y eso es así, o sea, así es. Entonces, ¿a qué me lleva la conclusión de lo que estábamos hablando ahorita en mi propia experiencia? Es que el entrenamiento no debe de ser ni todo el tiempo extremo, ni todo el tiempo suave. Creo que un buen sensei, un buen maestro, es alguien que puede jugar con las intensidades de entrenamiento. Si de repente la situación lo requiere, el tipo de estudiante que está requiere que el entrenamiento sea muy duro, e incluso hasta violento, incluso hasta agresivo, el sensei puede dar ese tipo de entrenamiento y puede aplicar de una forma muy dura y violenta. Si la circunstancia y la situación de repente requiere más bien que el entrenamiento sea muy suave, muy básico, muy cuidado, muy observado, el sensei debe tener la capacidad para dar ese tipo de entrenamiento, muy suave, muy básico, muy cuidado. O sea, debemos de saber jugar con los diferentes entrenamientos. Porque yo les puedo decir una cosa, cuando tú estás entrenando mucho tiempo, muy duro, con mucha violencia, en una comunidad de estudiantes o con tus compañeros que se agarran muy feo y se agarran muy duro y con mucha violencia, las aplicaciones muy intensas, muy duras, muchos lesionados, muy violentas, lo que empieza a suceder es que te empiezas a volver un perro de pelea.
Eso es lo que empieza a suceder. Te vuelves una persona muy confrontativa, muy peleonera, con ganas todo el tiempo de estar comprobando, de estar aplicando, de estar lastimando. Te lo digo por experiencia, ¿sí? De hecho, muchos entrenamientos son para eso, para que el ser humano se transforme en un perro de pelea, ¿sí? Y a mí me tocaron varios mentores, profesores, instructores, como le quieran llamar, que su mentalidad era eso, convertirte en un perro de pelea. ¿Sí? ¿Y cómo te conviertes en un perro de pelea? Básicamente te empiezas a entumir, o sea, ya no te importa el otro, ya no te importa si lo lastimas, no lo lastimas, cómo te entras, si te agarra suavecito, te agarra duro, tú simplemente llegas arrasando, o sea, tú llegas a ver quién es este y ¡pras, cabrón! O sea, a darle con todo, y a mí me vale si lo aguantas o no lo aguantas. Yo vine a entrenar así y me vale madre. No sé si varios de ustedes ya practican artes marciales y se han de haber encontrado en sus propios dojos el clásico perro de pelea del grupo. O sea, hay un fulano o varios que yo digo son los que quieren ser los machos alfa del dojo, que agarran a todos, pero son los gandayas del dojo, o sea, agarran a todos duro, ¿sí? Y luego los alumnos dicen, no, yo ya no quiero entrenar con este cuate, con este señor, o con este chavo, con este joven, o con esta mujer, porque es bien violenta, te agarra durísimo, te quiere lastimar. Y además no nomás te quiere lastimar, la intención es de lastimar, porque tiene que ver no nada más la forma en que aplicas la técnica. O sea, la técnica tú la puedes aplicar muy duro, pero sin ganas de lastimar, sin intención de lastimar. O sea, yo te voy a aplicar duro, ahora sí que con buena onda. O sea, yo te voy a aplicar duro para que aprendas y sientas cómo es la técnica y así tú la puedas repetir. Muy diferente a, te voy a aplicar duro para lastimarte y lo voy a hacer con la intención de lastimar. Son dos mentalidades, voliciones mentales diferentes. Y uno se da cuenta, cuando alguien te agarra con mala onda o te pega con ganas de lastimar, y alguien que te pega y te agarra duro, pero que te das cuenta que la persona no está haciendo mala onda contigo, ¿sí? Simplemente quiere entrenar duro contigo, pero no es de que te quiera lastimar. Entonces, el problema es cuando tú estás entrenando constantemente con personas que te están enseñando a lastimar todo el tiempo, te vuelves así, y entonces te deja de importar el otro, te empiezas a entumir mentalmente, emocionalmente, ya no te importa, ¿sí? Si lo lastimo, otro, y además al revés también, ¿eh? No crean que nada más es si lo lastimo, si me lastiman, pues así es, de eso se trata. Cuando uno es joven, yo cuando empecé a entrenar, me lastimé muchas veces, ¿sí? Yo tengo el cuello muy lastimado, las muñecas, las rodillas, desgarres prácticamente en todos los músculos, 2 costillas fracturadas, luxación esternoclavicular, me sacaron el aire varias veces, la nariz me la desviaron. Bueno, la desviada fue de un cabezazo en la calle, eso fue diferente, pero sí me pegaron varias veces feo en la cara con mala intención y todo. Y les puedo decir que eso te vuelve así, o sea, te deja de importar tu propio cuerpo. O sea, a mí ya no me importaba mi cuerpo. Me decía mi familia, oye, pero es que te vas a lastimar. O cuando ya venía lastimado, ya ves, te dije, mira cómo estás lastimado. Y yo, sí, de eso se trata, ¿no? Qué bueno que me lastimé y bla, bla. O sea, vives en una mentalidad como muy pendeja, la verdad. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es tu templo, ¿sí? Y la verdad es que tu cuerpo sí lo debes de cuidar. Cuando uno está joven, uno es bien irresponsable. No te importa. Si me lastimas, vale madre, me recupero. Pero conforme va pasando el tiempo y los años, ya no es tan fácil. O sea, te lastimas y recuperarte no está tan rápido. Y además, la verdad es que sí empiezas a pensar en las consecuencias. Yo ahora pienso en las consecuencias. O sea, si yo ahorita me lastimo feo, voy a tardar muchos meses en recuperarme. Y yo no puedo darme ese lujo. Entonces, uno empieza a ser más consciente, más cauteloso, más precavido, ¿sí? Yo lo veo como, por ejemplo, con las motos, ¿no? Yo mi primera moto la tuve cuando yo tenía 25, 24 años, más o menos. Sí, como 24 años. Y era bien irresponsable, no mides el peligro, agarras la moto y órale, güey, te andas por todos lados con la moto, ¿no? No, a mí no me pasa, te sientes invencible, cuando eres joven te sientes invencible, a mí no me pasa nada. Y ahora que yo ando en moto, pero ya a los 44 años de edad, no hombre, ya le mides,
ya todo con cuidado. Soy bien patón, eso sí, o sea, sí me gusta pegarle la velocidad, sí voy rápido, en la carretera sí hago mis rebases, hago mis curvas, hago mis cosas, pero con mucha conciencia y con mucha atención y con mucha responsabilidad. O sea, no hago babosadas, no hago pendejadas, ¿sí? Y lo mismo con el entrenamiento. Yo cuando antes entrenaba de joven arte marcial, entrené kickboxing, entrené box, muay thai, bla, bla. Era muy irresponsable, me valía madre, o sea, si me lastiman, la chingada, pues de eso se trata. Ahora no, ahora soy responsable, o sea, ahora me doy cuenta que no me puedo dejar lastimar. Y esa misma conciencia yo la aplico a mis estudiantes. ¿Sabes qué? Yo no te voy a lastimar, o sea, yo no te quiero lastimar, te quiero enseñar, es diferente. Y no te voy a enseñar lastimándote, ¿sí? Entonces, el entrenamiento, ¿qué tan extremo debe de ser en intensidad? Dependiendo de la persona, de la circunstancia y también del instructor. Hay instructores que ya no tienen esa chip o esa modalidad o ese instinto tan agresivo, ya se fue. Y entonces ves al maestro y lo ves y dices, uno de mis maestros así era, o sea, yo lo veía y decía, no, pues mi maestro ya cambió, o sea, ya no es tan violento, ya no le sale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya maduró, porque ya cambió su mente. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo eso, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, a ver, ahí va la conclusión y ya me voy a ir. Si ustedes están entrenando demasiado duro todo el tiempo, demasiado violento todo el tiempo, no les va a servir. ¿Por qué no les va a servir? Porque se van a volver perros de pelea. Y un perro de pelea, ¿qué sucede? Al perro de pelea tarde o temprano lo matan, ¿sí? Si tú te vuelves una persona que por hacer arte marcial te vuelves más agresiva, más confrontativa, te está haciendo daño el arte marcial, te está haciendo daño. Hay un sutra budista que habla es el sutra de cómo agarrar una serpiente venenosa. ¿Sí? ¿Y qué dice esta enseñanza? Esta enseñanza dice que si tú agarras una serpiente venenosa y le sacas el veneno, con eso puedes hacer un antídoto, o sea, puede ser el veneno de beneficio para muchas personas y para ti mismo. Pero para sacarle el antídoto a la serpiente venenosa, tienes que saber cómo agarrarla, porque si no sabes agarrarla, te va a morder y te va a matar. El arte marcial y la defensa personal es como una serpiente venenosa. Si no la sabes agarrar y si no sabes cómo sujetarla, te va a hacer daño y te va a matar. Entonces, aguas. Si ustedes están entrenando descuidadamente, violentamente, negligentemente, a lo pendejo, y se están transformando ustedes, su cabeza, en un ser violento, en un perro de pelea, ya les está mordiendo la serpiente venenosa, ya se les metió el veneno y van a acabar mal, así se los digo, sencillo, así se los digo. Ahora, la contraparte, hay personas que están practicando arte marcial, defensa personal, pero practican demasiado suave. Nunca quieren, no, yo no me quiero lastimar, no, yo no quiero sentir duro, no, yo no quiero sentir nada, no, yo no quiero. Bueno, ahí también está mal, está muy mal, ¿por qué? Porque no llevas tu mente y tu cuerpo al límite, no sabes cuál es tu verdadera capacidad para recibir dolor y para infligir dolor. Un verdadero profesor, no voy a decir profesor, voy a decir alguien especialista o alguien que ya es bueno en su arte marcial, es alguien que cuando te agarra, tú sientes como si te hubiera roto, te hubiera arrancado el brazo, o sientes como si ya te hubiera lastimado, y cuando te paras dices, ay, no tengo nada, ¿cómo lo hiciste? Ese es un buen practicante, ese es un budoka de verdad. ¿Sí? Alguien que te puede agarrar muy duro, que te puede hacer sentir que te está matando casi casi, y te está rompiendo en dos, te está partiendo como un palito de madera, pero en realidad nada más tú sientes eso, pero cuando te levantas te das cuenta, ay, no tengo nada, no me lastimó. Ese es un verdadero practicante. Llegar a ese nivel, o sea, llegar al nivel de que tú le puedes aplicar a alguien muy duro, casi casi hacerlo chillar sin lastimarlo, es un nivel muy avanzado en artes marciales, en la que sea, muy avanzado. Es como, por ejemplo, el karateca, un karateca de a de veras, te tira una patada al estómago, te tira una yokogeri al estómago, te saca el aire, pero no te rompe las costillas. ¿Sí? Te puede decir, ¡pum! O sea, sientes el golpe y sientes la fuerza, pero no te lastimó. O sea, es una expertise que se desarrolla con los años de entrenamiento.
Entonces yo lo que les recomiendo a las personas que no, tanto instructores como practicantes, que no quieren nada duro y que no quieren ni aplicar duro ni recibir nada duro, les voy a decir esto, no van a avanzar. ¿Por qué? Porque no están sintiendo la realidad de las aplicaciones. ¿Sí? Tú tienes que aprender a sentir el dolor de un golpe, de un rodillazo, de un golpe en la cara, de una patada. Tienes que aprender a acostumbrar tu cuerpo a recibir golpes. Tu mente tiene que acostumbrarse a no tenerle miedo a los golpes. Y de la misma manera tienes que acostumbrar tu cuerpo y tu mente a recibir apalancamientos, derribos, estrangulamientos, ¿sí? Alguien te agarra, te tira bien, te derriba, ¡paz! Te derriba durísimo al piso, ¿sí? Tu mente, tu cuerpo se debe de acostumbrar a ese derribo, a no paniquearte. ¡Ay, me lastimó, me va a lastimar! ¡Ay! No, no, no. Tienes que ir superando tu propio miedo, tu propio temor al dolor, ¿sí? Y a las lesiones. Porque sí hay una realidad. Las artes marciales, cuando tú practicas realmente artes marciales, en serio, y defensa personal, te lo voy a decir así muy sencillito. Si no te has lastimado, te vas a lastimar. Es así de simple. Si no te has lastimado, te vas a lastimar. Aquella persona que practica artes marciales durante meses, años y nunca se ha lastimado, no está practicando artes marciales. ¿Por qué? Porque los entrenamientos reales de artes marciales, y no estoy hablando de un entrenamiento extremo a lo pendejo, sino estoy hablando de entrenamientos incluso cuidados de artes marciales, conforme vas avanzando y vas entrenando cada vez más fuerte y todo, es muy probable que te lesiones, es muy probable, y es parte de, o sea, es parte de. Alguien que te dice, a mí me decían, ¿no? Me platicaban, no, sensei, yo tengo 20 años entrenando artes marciales, tengo esta cinta negra de esto, tengo la cinta negra, bla, 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 bla. Y le digo, oye, ¿y qué tal las lesiones? Le digo, ¿y qué tal las lesiones? No, yo nunca me he lesionado. Ay, cabrón. O sea, en ese momento ya no te creo. No puedes estar 20 años haciendo artes marciales sin lesionarte. No existe eso. O sí puedes, pero si estás en una de esas escuelas bien, bien comercial, en ese sentido, donde todo es así, lo que el cliente pida. Entonces, si el cliente no quiere lesionarse, no quiere sentir, no quiere sudar, no quiere sangrar, no quiere esforzarse, pues sí, lo que el cliente pida, ¿sí? Si el cliente pide arte marcial sin contacto, eso está bien. Si el cliente quiere pedir, por ejemplo, defensa personal sin contacto, eso está bien, no hay problema. Y eso no existe, eso no está bien. ¿Por qué? Porque el alumno y la alumna piensa que sabe y que puede, y en realidad no puede. Es lo que yo digo con el sparring, por ejemplo. Mucha gente le tiene miedo al sparring. Cuando yo hacía Muay Thai, los días que hacíamos puro drill, o sea que tirábamos patadas, rodillazos, codazos, golpes, los tirábamos a los paus, ¿sí? A los dummies, le estás pegando un colchón, llena la clase. El instructor avisaba, mañana vénganse porque vamos a hacer sparring, ¿sí? Mañana hay sparring. ¿Quién iba? Éramos clase como de 10, 15 personas, y el día del sparring éramos 2. ¿Por qué? Porque la gente no quería sentir el dolor de los golpes. O sea, entonces era bien chistoso porque decía, mañana hay sparring. Pues no iba nadie. Entonces ya no decía nada. En Estados Unidos yo practiqué Muay Thai, ¿sí? Con un amigo con el que trabajaba. Ahí empecé Muay Thai y ahí practicaba Muay Thai. Pero ahí éramos 4 personas nada más, amigos, y practicamos en su garage y todo. Era muy bueno, muy bueno. Aprendió en Tailandia este cuate y todo. Y él no avisaba, él no decía mañana hay sparring. O sea, él nomás llegabas y órale, güey. Y nomás te decía, ponte las espinilleras y órale, güey. Y a darle. Y entonces pues no te quedaba de otra, porque pues te quedabas en la clase y pues ya había sparring, pues ni modo que te salieras, ¿no? Pero otro profesor, otro instructor con el que estuve acá en México, él sí avisaba, mañana va a haber sparring. Y pues no venía nadie. Y ya cuando llegábamos nada más los 3 locos ahí para hacer sparring, me decía mi instructor, mi amigo también, me decía, ¿ya ves, Bruno? Mira, dice, dije que había sparring y se fueron todos, nadie quiere hacer sparring. Entonces me decía, ya no voy a decir que hay sparring. Y poco a poco este instructor, fíjense, fue cambiando su entrenamiento y dejó de hacer sparring. O sea, dijo, pues es que si hago sparring la gente no quiere venir. Y la verdad, pues yo vivo de esto.
Entonces mejor, ¿saben qué? Pues les voy a dar puros pateo, puro golpeo a los pavos, que sientan que ya pegan, que sientan que ya pueden, y órale, así pensaba mi amigo, ¿no? Que daba instrucción. Pero pues así es, o sea, no le tengan miedo a los entrenamientos fuertes, no le tengan miedo a los entrenamientos fuertes, a que te entren duro, no le tengas miedo. No le tengas miedo a pegar duro y a que te respondan duro. No le tengas miedo porque es la manera de aprender. Pero hazlo con una buena intención, de buen corazón, no con ganas de lastimar, no con ganas de el ego, ¿sí? No con ganas de demostrar yo soy más fuerte, yo te golpeo, yo te gano, ¿sí? Bueno, ya me tengo que ir, jóvenes. Entonces, ¿entrenamientos extremos sí o no? Depende, ¿sí? Pero nosotros como practicantes debemos saber practicar muy duro y muy suave y saber con quién estamos practicando, y depende con quién estamos practicando y qué clase estamos haciendo, ya sea entrenar duro o despacio. Hay veces que las clases van a ser muy duras y te tienes que adaptar a practicar muy duro y aplicar duro. Hay veces que las clases van a ser muy suaves y el profesor te va a decir, hoy vamos a tener una clase tranquila, vamos a hacer esto con calma. A eso te tienes que adaptar y tienes que practicar suavecito. Depende de la circunstancia. Si eres un idiota que todo el tiempo quiere practicar duro y golpear a todo mundo, pues eres un idiota, básicamente. Si eres una persona que no, yo no quiero practicar duro, yo quiero hacer artes marciales, pero que no me duela. Yo quiero hacer artes marciales, pero que no me duela. Pues, entonces dedícate a otra cosa. No hagas artes marciales, porque las artes marciales duelen. ¿Ok? Entonces, les dejo ese video, espero les sirva. Esa es mi propia experiencia. Tómenlo lo que les parezca, lo que no les parezca, no lo tomen. Pero eso es como yo veo si los entrenamientos deben ser extremos o no. ¿Sale? Ya me tengo que ir. Hasta luego, que les vaya muy bien, ¿eh?